Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Como le informamos hace un momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su intención de volver a postularse por este cargo, así que agradecemos al profesor Miguel Híjar Chiapa, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Guadalajara, que nos tome una llamada para platicar justamente sobre las implicaciones de esta determinación que ya se conocía, pero que ayer se ratifica. Muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría primero si nos cuenta qué implicaciones tiene y sobre todo por la forma que ha actuado Donald Trump hasta el momento de cara a quienes han sido sus fieles seguidores, tomando decisiones que, bueno, pues por lo pronto en el contexto de nuestro país han causado diferentes sacudidas. Bueno, el día de ayer que el presidente Trump dio inicio a su campaña de la reelección, realmente no hubo muchos cambios en la retórica. Al contrario, creo yo que la misma retórica con la que ganó las elecciones del 2016, la misma retórica que ha mantenido durante estos últimos 2 años, ya casi 3 de su mandato, ha sido la misma. Y realmente ayer solo intensificó sus ataques contra los demócratas, contra lo que él llama el estado profundo de Washington, lo que llama el pantano, y buscó mantener la narrativa que ha sido tan atractiva para su base, para la base de votantes que tiene tan fiel. Y esto pues obviamente tiene implicaciones negativas, no solamente para la propia política doméstica estadounidense, en la que seguirá aumentando la polarización, en la que seguirá desgarrándose el tejido social y dividiéndose entre aquellos que apoyan a Trump a pesar de todas sus acciones que han despojado de toda dignidad a la oficina de la presidencia, y aquellos que por supuesto quisieran ver a Trump perder la elección. Y por otro lado, en el aspecto internacional, pues también esto prende los focos de alarma, porque significa que va a mantener su misma política exterior agresiva y que muchas veces se va a servir incluso de sus propios aliados, ya no digamos de los rivales, para poder mantener contenta a esa base de votantes. Y esto, por supuesto, a países como Canadá, como México, nos debe de preocupar bastante. Claro. ¿Cómo va a ser, si nos cuenta un poco el proceso, o cómo se sigue un proceso de este tipo en Estados Unidos? Bueno, primero que nada, ella arrancó su campaña para la reelección, lo que significa que, por supuesto, para él como presidente será más tiempo de campaña que a su contrincante, ya que todavía los demócratas tendrán que elegir en las votaciones primarias quién va a ser su candidato. Esto, por supuesto, será un proceso largo. Actualmente hay más de 20 personas en el Partido Demócrata buscando la candidatura presidencial. Algunos de ellos son figuras muy reconocidas de la política estadounidense, otros no tanto. Entonces, primero que nada, los demócratas tendrán que decidir en elecciones primarias quién va a ser quien represente. Apenas van a empezar los debates, entonces esto tomará algunos meses para que ya encontremos en forma quién va a ser el candidato. Muchos piensan que pudiera ser Bernie Sanders, que por sus propias políticas y su retórica pudiera ser un contrincante fuerte contra Trump. Algunos otros buscan que sea la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien también tiene una agenda similar a la de Bernie, pero con una estrategia y una plataforma mucho más planificadas. Y por supuesto el favorito de muchos demócratas y también, sobre todo, de los donantes del Partido Demócrata, de los grandes capitales, el ex vicepresidente Joe Biden, quien fue vicepresidente durante la presidencia de Obama. Entonces, habrá que ver quién queda al final de cuentas en este sentido. Ya que se haya definido el candidato demócrata, el próximo año, por supuesto, habrá debates entre este candidato y el presidente de los Estados Unidos, y finalmente en noviembre se llevarán a cabo las elecciones.
Algo importante que hay que entender, y que esto también nos ayuda a entender el triunfo de Trump en el 2016, es que a pesar de que en noviembre los ciudadanos estadounidenses van a las casillas de votación, no votan de manera directa por el presidente. No es como aquí en México, que nosotros vamos a las casillas y votamos por nuestros representantes en los niveles locales y federal, y el voto es directo por el presidente. Allá en Estados Unidos, al estar votando por uno de los dos candidatos, realmente por quien se vota es por los miembros del colegio electoral de cada estado. Cada estado tiene un determinado número de votos en el colegio electoral, de acuerdo al mecanismo, y en diciembre estos miembros del colegio electoral son los que ya emiten su voto por el candidato presidencial de su preferencia. En muchos de los estados existe legislación para que quien se lleve la mayoría de los votos electorales del estado se lleve por completo los votos electorales de ese estado. Hay solamente 3 estados donde no es así y donde sí se les da proporcionalmente. Digamos que si un candidato gana el 51% de los votos, se le da el 51% de los votos en el colegio electoral y el restante para el contrincante. Pero ese no es el caso en la mayoría de los estados de Estados Unidos, y por tanto el que exista este mecanismo del colegio electoral hace posible que, aunque haya una persona como Hillary Clinton, que gana el voto popular, es decir, que se lleva las votaciones en las urnas, pueda existir la posibilidad de que su contrincante se lleve todos los votos del colegio electoral y por tanto asuma la presidencia, que fue el caso de Trump. Hillary Clinton le ganó por 3 millones en la votación popular. Sin embargo, por este mecanismo tan peculiar del colegio electoral, a pesar de que Hillary tuviera, por ejemplo, 49% de los votos en algún estado, si en ese estado Trump ganaba los 51, pues se llevaba todos los votos del colegio electoral, y por tanto eso permitió que llegara a la presidencia. Entonces Trump buscará justamente mantener este equilibrio, y aunque su popularidad ya no sea la misma que hace 3 años, buscará que por lo menos se puedan asegurar los votos del colegio electoral, buscará quedarse con los estados rojos, con los estados republicanos, y los estados que tienden a cambiar, los llamados swing states, también buscará llevarlos hacia el ala republicana. Claro. La presentación ayer en Florida supongo tiene un significado por lo que ese estado ha representado para la derecha en Estados Unidos, y después ver esta popularidad o esta facilidad de llenar un espacio, pues no sé si de alguna manera muestra una visión muy diferente que tienen los estadounidenses de lo que ha sido la presidencia de Donald Trump, de lo que pues el resto del mundo podría estar viendo. Sí, digo, no es casualidad que haya arrancado en Florida su campaña. Florida ha sido en muchas ocasiones uno de estos estados, de estos swing states, que tienden a veces a favorecer a un lado o al otro en las elecciones. Y es muy famoso el caso en el que George Bush llegó a la presidencia justamente por Florida. Y tuvo que haber un reconteo de votos porque hubo mucha controversia al respecto, y especialmente porque en ese momento su hermano Jeff era el gobernador del estado. Entonces, Florida también se fue con Trump en la elección pasada, y ha habido un incremento en la base electoral que favorece a Trump en este estado. Entonces, seguramente veremos que nuevamente Florida le dé su voto al presidente para la reelección. Creo yo que es muy difícil que Trump pierda la elección del 2020. Los demócratas no han logrado mantener una postura unida, y esto se ve reflejado en tener más de 20 precandidatos a la presidencia. Entonces, habrá que ver quién al final de cuentas termina llevándose la candidatura, pero
veo muy difícil entre los actuales candidatos que haya una figura capaz de unificar todo el partido y capaz de resultar atractiva para los votantes. Veo muy difícil que el favorito, Joe Biden, pueda realmente arrebatarle el triunfo a Trump, porque realmente la posición de Joe Biden es muy parecida a la de Obama, es muy parecida a la de los Clinton, y es justamente un rechazo a esas políticas lo que llevó a las multitudes enardecidas a votar por Trump. Y Trump les arrebató a los demócratas a muchos votantes que típicamente hubieran favorecido políticas de los demócratas. Entonces, claro. Esto es preocupante. Veo muy difícil que realmente a Trump le ganen, porque incluso si fueran Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que digamos son los más progresistas, los que más buscan atraer a las clases medias y bajas de los Estados Unidos, incluyendo a estos obreros y a estos agricultores que han votado por Trump, tienen políticas también progresistas en lo social que quizás no resulten atractivos, porque esta base de Trump también tiene otra característica fundamental, sí, claro, que es una base conservadora, es una base tendiente a las iglesias evangélicas de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, las políticas... Profesor, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, tenemos que irnos, ojalá más adelante haya oportunidad de platicar más avanzado este proceso. Nosotros por lo pronto le agradecemos y nos vamos.